No. Ok, ahora sí. Gracias por avisar. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Así, hermana Yesenia. Sí, así es la gráfica. Pero Ok. entonces, hasta Ya. ese pedazo, ok. No, diga, por favor. No, hasta ese pedazo parece todo claro, porque pues a mí me pareció claro, porque él da dos citas, una de conflicto de los siglos y una de manuscritos. Las dos son escritas después, obviamente, de 1844. La de manuscritos es escrita en 1890 y está hablando de que estos dos ángeles todavía no han venido. Y después él cita un texto de Conflicto de los Siglos que fue escrito en 1911 y nuevamente dice que estos dos ángeles no han venido, ¿sí? Digamos que hasta Ok. ahí está claro. La pregunta es, porque él dice que nuevamente esos ángeles, esos mensajeros, esos ángeles vuelven, toda esa historia se repite, pero yo no entiendo si es en esta dispensación o no entiendo cómo él lo mezcla ahí, o sea, no entiendo en dónde es que se repite. Bueno, a ver si nos podemos sacar una respuesta, porque yo tengo en mente el siguiente diagrama que él hizo una vez, que es así. Depende un poco cómo lo ves. Él dijo una vez, en realidad, el primer ángel llegó aquí. Y el segundo ángel llegó acá. ¿Ya? Y sí, depende del modelo que estás usando. Si usas el modelo de una línea de progresión, entonces los mensajes ya han llegado y están ahí. Pero si usas el modelo donde tú cortas la línea, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, ajá. Entonces tú tienes eso que estás haciendo ahí arriba, básicamente. No, tú tienes Paralelismo. esa línea paralela. Y entonces los mensajes se repiten, ¿no? Okay. Tienes en ambas líneas, tienes los mensajes. Ahora no estoy consciente de cuándo a cuándo, pero algo por ahí. ¿No? ¿Me explico? Esa es básicamente la línea que tienes ahí arriba. Pero tal vez puedes formular otra vez tu pregunta, hermana. Bueno, sí, tal vez. La pregunta sería,
el primero, segundo y tercer mensaje angelical llega en la historia milerita y en nuestra historia nosotros lo tipificamos es con el ángel de Apocalipsis 18 o ¿Cuál como de los nosotros. Primer mensaje. ¿El primero? No. Espérate. Manny dice, mira, ¿esto es del campal de Alemania o de Francia? Creo que es el de Alemania, ¿no? Déjame revisar un momentico. Ya mira. Voy a mandar el link del video acá en el chat. Ay, espera un momento. Acá en el chat del grupo. Un momento. Ay, no me... No, perdón, un momento. Eso es una serie que hubo en septiembre del 2020. Francia, entonces. Acá voy a compartir el video. Son dos, en verdad, pero es este. Entonces fue Francia. Sí. ¿Alguien recuerda el título de ese campal? Dice, se llama El éxito, habló mucho del éxito, habló la hermana Tamina de la gerencia de proyectos. Ay, ay, ay. Y los dos últimos videos él dijo que iba a seguir hablando de la organización, pero habló todo del tema de Babilonia. Ujú. Sí, sí, sí. Sino que tengo ahí varias inquietudes, o sea, no logré. Y ahorita nos vamos a poner un poco en sintonía. ¿Ya? Ok. Para saber bien de qué estamos hablando. Entonces, en septiembre había 2 campamentos, 3 campamentos. El de Zimbabue, pero él habló de la organización en el último, en el de Francia. IPR, Canadá. Había Canadá, había las islas y había Zimbabue. Canadá era el último, ¿no? Canadá. Sí, esa era la No, organización. no fue en el que habló de Sí. la organización hizo el organigrama, no, fue en el anterior. O sea, en el primero que empezó a hablar del tema de organización. Donde habló Tamina, dice, ¿no? Sí, La gestión de proyectos. Eso fue es. de Canadá. Ok, no sé. Ya, ya, ya. ¿Le mandó el link del video? Yo compartí el link acá en el chat. Ah, en el chat, ok. Me lo puedo enviar a mi primero. No sé cómo van a ver. Copy page. En ¿Dónde? message.
Ujú, ujú. Que yo quiero ver el gráfico. Ese fue el video número 13. Sí, son como los dos últimos. Son los últimos de Parminder, los dos últimos. Ahí envié la otra imagen que está un poquito más completa. Ok. Al grupo, ¿no? Sí, al grupo. Ok, ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos mensajes se repiten en la línea de 1798 a 1844? Pues él no dice que se repite, o sea, no da las fechas en que se repiten. Él dice que se repiten y que el mensaje de Apocalipsis 18 se da para un futuro, ¿sí? Entonces él acá menciona una frase que quiero tal vez leer. Permítame un segundo. Bueno, también habla de que el juicio de Apocalipsis 14:7 no es un juicio ejecutivo, sino es un juicio investigador. Entonces digamos que eso no tiene. Pero sí habla como de la repetición desde el primer ángel hasta el tercer ángel, pero no los ubica. Entonces yo no entiendo en esa línea dónde se da esta repetición. Un momento, estoy mirando también. Ok. Y señor, ¿te mandó eso en WhatsApp? El otro. La otra pantalla sí. ¿Se lo envió? Muéstramelo. Ok. Solo tendría que completarlo en la pantalla. 1888. Lo voy a completar aquí. En medio 1888. Del 3, después del 3. Aquí. Así. El segundo se repite y otra voz. Creo que ya empiezo a recordar sobre este video. Pero no estoy en... Sorry, Amalicen, solamente me cuesta un poco entrar al tema así con mi mente y recordando de qué se trata y entender realmente bien la pregunta. Admito que todavía no la entiendo muy bien porque Sí. esto es la lógica. En este diagrama, ¿ahí tienes dudas también? ¿Dices? ¿En el de abajo? No, de arriba. En este, pues lo que me cuesta es ubicar los otros indicaciones que él va dando que no quedaron graficadas, ¿sí? Porque él dice que estos mensajes se repiten y por ejemplo acá dice el segundo y el tercer mensaje se combinan en la flecha en Apocalipsis 18. Entonces, ese tipo de cosas no entiendo Pero cómo ubicarlas ahí. ¿eso sería en qué punto? ¿En el 3? Sí, dice en Apocalipsis 18,
el segundo ángel es repetido y se combina con el del tercero. O sea, acá, en donde está Apocalipsis 18:1. Sí. Bueno, ok, también voy empezando. Cuando dice eso se refiere a los versículos, ¿no es cierto? Sí, Apocalipsis 18:1. Porque ahí tú puedes leer como el segundo es repetido. Exacto, sí. ¿No? Y se junta con el siguiente. En Apocalipsis 14:1, no, 14:6, él habla de la repetición del primer ángel. Eso es lo que él menciona, ¿no? Voy a Sí. traerme para leerlo. Pero creo que se está refiriendo al texto literal de la voz del primer ángel. Por eso voy a traer mi Biblia ahorita. Ya. Entonces, todavía no estoy completamente la pregunta. Entonces, cuando él dibuja arriba las líneas, ¿no es cierto?, de los ángeles, por un lado marca cuando llega, 1798, el primero. Llega el segundo en 44. Llega el tercero en octubre de 44. Y él no coloca un fin aquí, ¿no es cierto? Él coloca que van continuando. Y eso es ese diagrama aquí abajo. Porque Elena White nunca indicó que terminaron los mensajes, sino siguen siendo vigentes, básicamente. ¿No? Sí. Y terminan aquí en nuestro tiempo. Recién. ¿Ok? Eso. Ahora, tu duda es ¿por qué se repiten o por qué eso dijiste, no? Sí, es que él dice que vuelven a repetirse y que vuelve a repetirse desde el primer mensaje y que vuelve a repetirse el juicio investigador. Eso entiendo yo. Entonces no. Ok. El problema es que yo creo que radica aquí en Apocalipsis 18. Porque cuando llega Apocalipsis 18 no marcamos en el tiempo milerista, ¿no es cierto? No. No ubicamos ahí, lo ubicamos en nuestro tiempo. Sí. Estamos aquí en Apocalipsis 18, aquí abajo. Y ahí se van a cumplir esos versículos. Ahora, pero si tú lees Apocalipsis 18, es como que recién está llegando el segundo mensaje y recién está llegando el tercer mensaje. ¿Correcto? Sí. A ver. Voy a abrir aquí. Si tú tomas ese texto de Apocalipsis 18, ya, dice, después de esto vi otro ángel, etc. Y dice en el versículo 2, y gritó con voz potente, cayó Babilonia. Eso supuestamente tiene que haber ya sido pasado, concluido, porque eso es el segundo mensaje, la misma palabras. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puede ser que un mensaje del segundo ángel, aquí en Apocalipsis 18, cómo puede ser si lo ubicamos en el futuro, si supuestamente ya se cumplió aquí en 1844? No, o sea, lo tenemos aquí el segundo mensaje y ahora de repente en Apocalipsis 18 lo tenemos acá en el futuro de nuevo. Y por eso podemos decir que se repite. Porque en 44 es Apocalipsis 14. Y después viene Apocalipsis 18 y nuevamente nos da el segundo mensaje. Tiene que ser una repetición. Porque sí, Apocalipsis 18 podemos marcar como futuro. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, mi siguiente pregunta sería,
O sea que nosotros volvemos acá, después de 1890, volvemos a marcar, ¿cierto? Nuevamente, mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel en nuestra dispensación. Pero él dice que nuevamente el juicio investigador. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que nuevamente es el juicio investigador? Ok. Depende del punto de vista que nosotros decimos que los ángeles, el primer mensaje llega ahora o sigue siendo vigente, ¿no es cierto? En la línea continua, tú puedes ver cómo sigue siendo, está vigente todavía desde 1698, nunca acabó. Pero si tú tomas la lógica de si tú cortas la línea, tú puedes decir que recién llegó en 1989. Y desde luego, es obligatorio que el juicio investigador tiene que haber comenzado en 1989. Tiene que haber comenzado. ¿Por qué? Porque tú no puedes investigar a alguien en algo de que donde él no estaba presente. ¿Ya? Es como el proceso se reinicia. Comienza todo de nuevo. Entonces la persona de esa generación obviamente recibe pruebas de su generación. No puede recibir una prueba de 150 años antes, porque él no estaba presente, no era una prueba, realmente no era prueba para él, no tenía que tomar decisiones en aquel tiempo. Entonces el juicio investigador comienza de nuevo. Ok, sí. Y cuando nosotros marcamos primero, segundo y tercer ángel, cuando hablamos del segundo ángel, acá en el segundo, pues en el segundo hito, ¿estamos hablando de Apocalipsis 18 o de Apocalipsis 14? Bueno, estamos hablando de los dos, pero Apocalipsis 14 es una repetición. Apocalipsis 18 es ¿cómo se llama? El intento original. Nosotros entendemos que Apocalipsis 18 es la visión del santuario. Entonces, cuando hablamos del segundo ángel, estamos hablando de Apocalipsis 14. En nuestra dispensación estamos hablando en este segundo hito de Apocalipsis 14 aún. También, por supuesto, pero en una repetición, es una aplicación que estamos haciendo. ¿No es cierto? Aplicamos Apocalipsis 14 para nuestro tiempo. Tiene que ser porque ya se cumplió en 1844. Entonces Apocalipsis 8 no se cumplió en 44. Entonces por eso marcamos siempre aquí en primer lugar Apocalipsis 18, pero tú puedes decir es en aplicación, eso también es Apocalipsis 14. O, como decimos, mayormente es una repetición de Apocalipsis 14. Ok. Porque Apocalipsis 14 son esos 3 mensajes angelicales. ¿No? Y eso es lo mismo acontece en nuestro tiempo. Es igual da igual qué texto usas en realidad. Ya. Ok. Creo que ya. Gracias. Sí, hace sentido. Hermano Matías, hermana Edita, ¿usted tiene algo? ¿Quiere aportar algo ahí a esa pregunta, a ese asunto? Ok. Entonces yo entiendo que el Apocalipsis 14, cuando fue dado por Juan, se cumplió en el tiempo de los milenaristas. Y Apocalipsis 18, que también fue dado por él, se cumplió recién en nuestro tiempo.
pero a la vez Apocalipsis 18 es una repetición de Apocalipsis 14. Entonces es intercambiable, ¿no? Pero realmente no recuerdo en ese momento qué fue que la mano explicó en esa presentación. Tal vez lo puedo mirar otra vez y a ver si algo es diferente de lo que yo estaba diciendo y yo te puedo informar otra vez. ¿Parece? Sí, sí, muchas gracias. ¿No? A ti. Otro tema, otra pregunta. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, Matías. Bueno, en base a este tema, yo recuerdo que la hermana Raquel habló, creo, ¿no? También. Y- pero ella menciona el modelo de los mileritas y también me parece, no sé si estoy equivocado, el ángel de Apocalipsis 18 y por eso nosotros lo tipificamos a nivel fractal en todas las líneas, ¿no? Y eso creo que es lo que recordaba, no sé si... ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro tema? Mi pregunta es, bueno, de hecho, la hermana Iris creo que no está, pero ella habló de la imagen de la bestia. Yo también tenía Sí. Quedó abierta esa pregunta. sí. Ya está, la hermana Iris ahí. Ok, entonces, entre todos esta vez podemos resolver eso. Esto es Nabucodonosor. ¿Ya? Él, la Biblia lo llama la bestia. ¿No es cierto? Le describe a esa bestia como un león. ¿Correcto? Es un Nabucodonosor. Esto es la bestia. La bestia se hace construir una imagen. Yo vi una vez muchas pequeñas estatuas en museos del tiempo babilónico y siempre se ven así. Dioses siempre son así. Entonces me imagino que la estatua era así, más o menos de metal, con la mano para adelante. Entonces esto es la estatua. Pero como tenía que copiar a Nabucodonosor, como representaba él teniendo una corona de oro, simbolizado por el oro. Entonces esa imagen era todo de oro. Y desde luego era la imagen de la bestia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la bestia en Apocalipsis 14? 9. Podemos ir ahí. 9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios y que está preparado puro en la copa de su ira.
Entonces, ¿qué hace la bestia? La bestia produce marcas. La marca de la bestia. ¿Ok? Ahora la imagen de la bestia también produce marcas de la bestia. Pregunta a todos. Claro, es el mismo sello. Tiene que ser, ¿no? ¿Qué pasa si tú recibes esa marca? Si recibes esa. O si recibes esa. Entonces deberá beber del vino del furor de la ira de Dios. En ambos casos Vino de la ira de Dios. recibes el vino que equivale a la muerte. ¿No? Y ahora tal vez si tenemos aclarado un poco la lógica de esas instancias, viene otra vez la pregunta, hermana Iris, tal vez la puedes repetir. Sí, yo quería saber si veremos entonces la marca, la imagen de la bestia y a la bestia en el mismo punto, porque yo tenía entendido que la imagen vendría primero. ¿La imagen viene primero? Sí. ¿Cómo puede ser eso? En la lógica aquí de dibujo, de la historia, ¿cómo puede venir la imagen primero? Bueno, no es Apocalipsis 13 que habla, ¿es Apocalipsis 13 o es el 14 que habla que lo que ella hace, lo hace en presencia de la bestia o para la bestia? Primero vendría la imagen de la bestia, donde veríamos la unión de la iglesia y el Estado. Primeramente, sí, por eso estamos usando ese modelo aquí, ¿no? Ese es un modelo. Solange quiere decir algo. No, que lo que ella se está refiriendo a la marca de la bestia, entonces se está refiriendo a este punto. Esto, Él dice imagen de la bestia. ok, cuando decimos marca nos referimos a este punto y este punto es Apocalipsis 13, creo. O 14, perdón. Y cuando hablamos de imagen es a este punto. Entonces, la pregunta del hermano Marco dice, ¿cómo nosotros podemos tener la imagen de algo si no sabemos qué es ese algo? Entonces, es la imagen no podría venir antes que lo que va a representar esta imagen. No, la imagen es la copia de algo. ¿No? Si yo hago un retrato de vos, eso es una imagen de vos. Si hago una foto de vos, eso es una imagen de vos. Pero vos tienes que ser primero, si no, no puedes sacar foto. ¿No? Sí, pero Entonces, la tenemos del pasado. Del pasado tenemos ya la imagen de la bestia, ¿no? Porque la solamente vemos digo actual. que dijo la imagen, sí, pero la imagen, ¿de qué? De la bestia. Entonces, ¿qué es primero? No, la misma palabra lo aclara. Yo me ¿cierto? refería a que en el pasado ya vimos la bestia, ¿no? Y, por ejemplo, en el 321, ¿no vimos la bestia? ¿Qué es la bestia para ti? En el pasado.
Cuando Entonces, el Estado viene siendo la bestia. el Estado, Pasado el en el Estado romano, 621. Roma occidental. Para ti, la bestia. Correcto. Ok. ¿Opiniones? Elena White dice que la bestia es el papado. Pero lo que me parece importante aquí en este asunto es no mezclar dispensaciones. Entonces, cuando hablamos de la bestia ahora, o cuando hablamos de la bestia en el tiempo de Nabucodonosor, o cuando hablamos la bestia en los años del papado. Entonces, tenemos que saber en qué dispensación hablar para paralelar y no mezclarnos en la dispensación. Ya. Pero lo que vimos del Rey del Norte en el pasado no es lo que veremos ahora para nuestro tiempo. Sí, Su claro. resurrección. Sí, pero en la repetición, ¿no es cierto? Porque nosotros no hablamos hoy de Medio Persia. No impacta Medio Persia en la política hoy en día realmente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un modelo que nos dio Medio Persia en aquel tiempo y hoy vemos similitudes y repeticiones en los reyes del norte de hoy. En el rey del norte de hoy, ¿no? En ese sentido, eso me parece importante en tomar en cuenta cuando hablamos ahora de esas entidades para nuestro tiempo. Y en el 508 y el 538, que fue lo que vimos, hermano Marco, con Clodoveo y Claro, aquí ya lo la tenemos, Iglesia ¿no? Católica. Ahí como Elena White lo dijo, ¿no? El papado. Pero no es nuestra dispensación. Tenemos realmente que, es muy importante ver las historias en su historia. Porque por eso Dios inicia, la historia básicamente comienza de nuevo o de cero, si tenemos una línea de reforma. Pero esas historias del pasado no tenemos que compararla con la actual. Sí, Línea comparando. sobre línea. Claro que sí. En ese sentido, sí. Pero para esto Ya, necesitamos eso me entender parece. bien la historia del pasado, específica en su contexto original. Significa que entonces en nuestro tiempo veremos primero la bestia y luego veremos la imagen. Nosotros estamos haciendo lo que tú mismo dices. Nabucodonosor y la estatua en el Valle de Dura es la misma historia, el mismo tiempo. ¿No es cierto? Son no sé cuántas semanas, cuántos meses entre medio de esas dos historias. Y lo mismo aquí. Nabucodonosor es la bestia del cual se hizo una imagen. Y digo, es la imagen de la bestia. Si nosotros tenemos hoy una imagen de la bestia, necesita una bestia que sirve de prototipo para que se produzca la imagen de la bestia. Entonces, tal vez la pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿cuál es la bestia en nuestra generación? ¿Qué es la bestia? ¿O quién es la bestia? La hermana Yesenia posteó una cita, no me acuerdo el libro, recuerda este nombre, pero lo puede pegar ahí, está en el chat aquí. Yeah. Y esta tal vez es una cita que aclara la confusión de la hermana. Que dice, ahora lo va a poner hermano Marco para leerlo. Ahí está.
Los que sostienen que la Babilonia del Apocalipsis es la ciudad de Roma, responden que la caída de Babilonia es la quema de Roma. Mientras que los que hacen de Babilonia un símbolo de la iglesia de Roma solamente, responden que esta caída es la pérdida de su poder civil, la caída de la mujer de la bestia. Discrepamos de ambas posiciones, creyendo que la caída de Babilonia es una caída moral y que denota su rechazo como cuerpo, como parte de Dios. Que la caída de Babilonia no es la quema de Roma, se desprende de los siguientes hechos. ¿Será que podría postear los siguientes 2 párrafos? Ah, ok, ya los busco. Mientras tanto, ¿alguien quería comentar algo? Esta cita dice que las personas toman 2 posturas en cuanto a lo que significó la caída de Babilonia. Y dice, para unos, la caída de Babilonia era simplemente a la quema de Roma, es decir, el Estado, la nación, ¿sí? La ciudad. La ciudad de Roma, gracias. Y la segunda postura eran los que decían que la caída de Babilonia era simplemente el hecho de que Roma perdió poder civil, ya no era absolutamente poderosa, se puede decir, o no tenía autoridad absoluta. Entonces, Elena White dice, estas 2 posturas están erradas. En las 2 están en oposición, dice que no es eso, es más que eso. Hermana Yesenia, usted nos comparta su opinión. ¿Por qué ha puesto esas citas? Bueno, es que en el tema mismo en el que yo les estaba hablando, en los 2 últimos videos, él hablaba de este tema y hablaba de que así como un símbolo, que nosotros podemos pensar que un símbolo representa, esperen, busco las palabras exactas que él utiliza. Momento. Que un símbolo puede tener varios significados, ¿sí? Pero varios símbolos también pueden tener un solo significado. Entonces, lo que yo comprendí es que la bestia, que es la mujer, y el falso profeta, que serían las rameras, las 2 tienen un mismo significado, que es Babilonia. Y en las citas que acabo de enviar, hablamos de que Babilonia es una condición moral, ¿sí? Y está hablando pues del protestantismo, porque nosotros siempre hablábamos de Babilonia como el catolicismo, y él hace pues la explicación de que cuando en Apocalipsis 17 habla de las naciones que se unieron para beber del vino de la ira, está hablando de varias naciones, entonces no podemos decir que es solo el catolicismo. Entonces, pues está vinculando a la América protestante a esta lógica. No sé si me hago entender. Exactamente. Diga. Lo que yo igual entendí de la cita es eso, que para Elena White lo que ella describe como la caída de Babilonia fue una caída moral, una degradación moral. Y esto acontece, bueno, en nuestro tiempo, como queremos verlo, es como la hermana Gisenia acaba de decir, en el mundo protestante, podemos decir, entre los protestantes. Ellos tienen una caída moral en el sentido en que no se dan cuenta, o si se dan cuenta no lo evitan, como ellos representan a Dios, porque usan a Dios como para conseguir sus fines y oprimir a las minorías. Entonces, en ese sentido, tiene que ver la caída moral. Y esto acontece ¿desde cuándo? En nuestro tiempo.
Entonces, disculpa, antes de responder esta pregunta, lo que estamos ahora diciendo, que aquí arriba tú puedes decir, esto es Babilonia. Tú puedes decir que esto es el papado. Pero ahora estamos diciendo que esos son los protestantes. ¿Correcto? Es que, perdón, ¿puedo hacer una intervención ahí? Claro, por favor. El anciano Parminder citaba unas citas de, no sé el nombre, el apellido es Andrews. John Andrews. ¿J.N. Andrews? Sí, y él hablaba, bueno, acá tengo algunas citas de él, quizás ahora las compartamos, donde él decía que tampoco podíamos hablar de que Babilonia fuera solo el papado o fuera la ciudad de Roma, sino que nosotros teníamos que siempre también desde la historia milerita se vinculó al protestantismo. Y después, esta cita creo que envié, creo que es de Urias Smith. Bueno, y él hace el paralelo que también Urias Smith hablaba de que Babilonia tampoco se refería solamente al papado, que sí se puede vincular, pero que nosotros debemos entenderlos como uno, papado y protestantismo, porque están bebiendo del mismo vino, de la misma doctrina. Ok, tú dices que en ningún momento el papado solo era el Babilonia, o estás hablando del tiempo de los mineristas. Sí, estoy diciendo que entendimos mal que solamente era el papado, porque inclusive ahí en el video Parminder dice que tantos años después y nosotros seguimos insistiendo de que es el papado, cuando siempre se vinculó al protestantismo en esta imagen de la bestia, en Babilonia En Roma. y en Roma, sí. Y Dice, cuando no había protestantes todavía. No, pues creo es que Adelante. esta cita no sé de qué año es, pero él dice que Andrews está hablando de los 46 años de historia milerita y que cuando Sí, él claro. habla no está hablando de la Iglesia Católica, sino de la América protestante. Sí. Y que Elena de Guay hace un modelo semejante porque ella habla de que las iglesias protestantes cerraron las puertas al mensaje en 1840. O sea que nosotros siempre hemos hablado solamente de Babilonia como el catolicismo, pero eso es un error, sino que también ellos siempre lo vincularon también al protestantismo. Muy bien, entonces el protestantismo es también la bestia, pero no recientemente, no recién hoy en el siglo XXI, sino ya desde el siglo XVI, tal vez XVII, no sé, algo por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Pero hermano Marco, en la ley dominical de 1888, fue en esa, me parece que sí, no vimos ninguna unión entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Vimos? Vimos, sí. ¿Vimos? Sí. Sí. Me pareció escuchar, no sé si fue a la anciana Tess o al anciano Parminder, que decía que ni público ni en privado había ninguna unión entre el catolicismo y el protestantismo en la ley en la ley dominical de 1888. Sí, claro, como entidades o como iglesias que hicieron un pacto o que tienen una agenda juntos, no era, ¿no es cierto? No. La Iglesia Católica, el Papa no conspiró con los políticos americanos protestantes, no había nada de esto. Los que llevaron adelante la ley dominical eran los protestantes americanos, ¿correcto? Sí. Pero ¿qué es lo que llevaron adelante?
llevaron un programa adelante que no era suyo. El programa que ellos promovieron era un programa católico. Porque la Iglesia Católica, ellos generaron, ellos inventaron, ellos produjeron el cambio, digamos, del Día del Señor. O del domingo, simplemente. ¿No? Marcos, Inclusive, Ya. perdón. justamente al querer colocar un decreto dominical, lo que estaban haciendo es crear una imagen de la bestia. Es hacer como un halago al papado. Por eso, como eran enemigos, lo que ellos querían hacer era el cambio de enmienda a la Constitución. Ahí sí declarar que era un país protestante. Pero el decreto dominical como un símbolo es una alabanza a quien lo creó, que es el papado. Que es lo que yo pensaba que veríamos ahora. La imagen de la bestia de una manera actuando en favor de la bestia. Como lo hizo, por ejemplo, ahí en el 1900, en el siglo XIX. Entonces, Entonces, si no es así, perdón, si no es así, entonces nosotros vamos a ver a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia y a la bestia juntos en el mismo punto. Creo que siempre ha sido así. No, tal vez no. Nosotros tenemos que entender, la imagen va así. Perdón. Tenemos aquí, ay, perdón. ¿Cómo te puedo decir? Tenemos la ley dominical. Aquí tenemos el cierre de tiempo de gracia. Entonces nosotros entendemos aquí. Para algunos, porque se supone que la bestia está, digamos, en su tierra, en su sede, ¿sí? Para algunos va a ser adorar a la bestia. Para otros va a ser adorar la imagen. Por ejemplo, yo puedo estar adorando su imagen de la bestia si yo tengo una mentalidad como la bestia, pero puedo declararme, no soy igual que ella, pero tengo mentalidad como la de ella, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Ok, entonces, para algunos va a ser la imagen y para algunos va a ser la bestia, entonces podemos ver ambas cosas aquí en el mismo punto, aquí en la ley dominical, imagen de la bestia y la bestia misma, ¿sí? Para unos va a ser la imagen y para otros va a ser la bestia. Porque, por ejemplo, todos estos acontecimientos primero acontecen en Estados Unidos, ¿sí? Que es donde se levantará la bestia. Entonces, los que están cerca ahí, ellos adorarán a la bestia, que se levante y se muestre poderoso. Pero nosotros que estamos fuera de los Estados Unidos, entonces lo que vemos es solamente una imagen, porque lo vemos a través de las noticias o mismo espíritu o en otras personas, pero entonces vemos la imagen. Y Parminder, creo, si yo no mal recuerdo, asocia esto con Dios, por ejemplo. Nosotros, algunos, los ángeles pueden ver a Dios directamente, pero los otros seres humanos pueden ver a Dios a través de nosotros. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy con uno de ustedes, yo estoy viendo a Dios a través de ustedes, entonces yo estoy viendo la imagen de Dios, porque así somos los hijos de Dios. ¿Me dejo entender? Ok, entonces esto acontece aquí. Pero ahora la marca de la bestia comienza aquí, pero termina aquí. Perdón. Aquí. Entonces aquí nosotros recibimos o el sello o la marca. Pero comenzó el proceso de sellamiento y es un proceso, no es que es un momento que tú eres sellado. Entonces el sello lo vemos en el cierre de tiempo de gracia, pero la imagen y la marca de bestia lo vemos en la ley dominical. Esa era la pregunta, ¿no? Lo vemos simultáneamente. Sí, pero es que lo que pasa es que la hermana lo puso el sello aquí también.
Para mí digo, es una generación, digamos. Sí, ya, ok. Ujú. Yo pensaba en una El- generación. Perdón, Solange. Significando entonces que los que reciban la marca de la bestia, la marca, sí, por ejemplo, los que estén en los Estados Unidos lo van a recibir en la frente y los que estén lejos lo van a recibir en la mano, No, eso porque la significa vamos a ver otra en el cosa. mismo punto, ¿no? No, Tanto el la hecho bestia de como la imagen y la marca. Hermana, estamos hablando aquí de símbolos proféticos, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de una bestia real, no es un tigre que corre por ahí, ¿no Claro, es cierto? hermano. Es un símbolo. Pero si la bestia es un símbolo, entonces la marca también es un símbolo, Claro, es ¿no es cierto? así. Es una Y si, experiencia que cada uno va a tener. ¿y dónde va a tener esa experiencia? Dice en la mano o en O la en la frente. frente. Entonces la frente es ¿qué? lo que uno piensa, lo que Las uno cree. ideas, que tengan la Ok. misma posición que la bestia. La mente, Ujú. ¿Y Exacto. la mano? los hechos. Los hechos. Y como decía el hermano Palminder, no siempre la mano hace lo que le dice la mente, sino que por conveniencia, Sí. pues va a aceptar la ley. Entonces en ese momento no importa dónde estés, si estás en Estados Unidos o fuera, ¿no es cierto? En ambos casos tú puedes hacer tanto como pensar o creer como Ya. la bestia, ¿no? Entonces eso, ¿ok? Sí, Entonces, resumiendo un poquito, cuando hablamos de esas entidades, de la bestia y de la imagen de la bestia, nosotros estamos hablando hoy en día de protestantismo que sigue siendo en alianza o en unión con el papado, ¿ya? Eso no ha cambiado, aunque hoy, como Elena White dice, son las hijas de la ramera que están básicamente obrando, pero están haciendo lo mismo como Elia, ¿no? Así Elia lo describe en Spalding y Magan. Entonces, y cuando se trata de aceptar el celio, entonces eso es un proceso que se hará visible durante la última fase de la dispensación de esa tierra, y la marca es el resultado de tu alianza o tu pacto básicamente que haces con la imagen de la bestia o la bestia misma. ¿Es como todos lo entienden o quieren tal vez aclarar algo o corregir algo? La pregunta es para mí, hermano Marcos. A todos. Ah, Hermana Pequinia, hermano Matías, hermano no, Matías. ahora lo veo yo más claro, ahora sí lo veo. Sí, básicamente tienes que descartar los modelos que usábamos como adventistas, ¿no? Esos Ya. modelos no son actualizados y no podemos usar más. Tanto como la ley dominical no es un modelo actualizado que funcionaría, que acontecería hoy en día. Así esos elementos aquí que participan en esa historia tampoco son actualizados, como solíamos creer. Ese modelo clásico del Papa allá en su función, y después, así como lo bonito no nos habíamos imaginado, cómo se hace todo y le da la mano al presidente americano, todas esas cosas no podemos olvidar, ¿no? Ya. Otra cosita, hermano Marco, que escuché antes a la hermana Yesenia que dijo que la bestia era la mujer, ¿correcto? Sí, ya. ¿Y la pregunta? Que yo entendía que la bestia era el Estado. Y la mujer entonces sería la iglesia. Entonces, ¿me puede aclarar eso ahí, por favor?
porque ella dijo que la bestia era la iglesia, era la mujer. Creo que la pregunta va a la hermana Yesenia, ¿no? Sí, Yo no sé. Yo estoy repitiendo lo que dijo el anciano Parmindo. Yo No, pienso que eso tiene que ver también con el contexto de lo que se está estudiando. Así como nosotros, o sea, el anciano Parminder dice muchas veces la causa de la salida de FFA del mensaje y da muchas causas, dependiendo de la perspectiva Ajá. del estudio que le está dando. Y en este estudio él dice, la mujer y las rameras son la bestia y la bestia es Babilonia. Y hace referencia a la América protestante. bueno, yo pienso que es la idea, digamos, nosotros tenemos que entender una cosa. Estamos mezclando símbolos, ¿no? Tenemos que entender qué es la bestia o qué es la imagen de la bestia. Y nosotros en un contexto lo entendemos como unión, iglesia y Estado. Entonces en Apocalipsis 17, cuando la mujer está sobre la bestia, estamos viendo unión, iglesia y Estado. Entonces ahí por eso se considera también la mujer siendo como la bestia. Entonces dentro de ese contexto necesitamos manejarnos, porque están en una alianza, entonces ambos llegan a ser la bestia. ¿Me dejo entender? sí. Claro, la mujer es la bestia, ¿no? Si tú usas, así está escrito en Apocalipsis 17. La mujer es, a veces una mujer. Pero si vas a otros capítulos, la bestia no es una mujer, es un animal. O la bestia es un hombre, ¿no? Tiene todos esos símbolos que se usan para la bestia. A mí me gusta usar mucho el símbolo del matrimonio, digamos. Por ejemplo, en una pareja, la mujer lleva el apellido del hombre o viceversa en algunos países, pero, por ejemplo, ya las personas se refieren a la mujer no por su apellido de ella, sino por el apellido del esposo. Por ejemplo, a mí siempre me dicen la esposa Barrios, y yo decía, yo no soy Barrios, ¿no? Pero se dan cuenta que ellos ya la asocian, digamos, a la esposa con el apellido del esposo inmediatamente. Entonces como que la mujer en esta historia pierde su identidad en cierto aspecto y se mantiene con la identidad de la alianza. Significando entonces, Solans, que cuando la veamos por separado, cada una va a tener su identidad, tanto la iglesia como el Estado. Y cuando la veamos a la mujer montada en el caballo, ahí podrían perderse los significados de los símbolos, ¿no? Pues llegan a ¿En ser qué caballo, hermana Iris? en el Estado. En la bestia. ¿Caballo? Perdón. Igual, creo que no se contradice, porque igual Usted entendió, hermano Marco. Ya entendí, sí. Pana Yesenia. Que igual no se contradice porque quien materializa esas acciones de unión, iglesia y Estado es la América protestante. Entonces estaríamos hablando de un símbolo que tiene lo que decíamos, varios significados. Exactamente. Ahora, en este aspecto que vimos aquí, en esto de aquí, a mí me gustaría hacer un comentario. Aquí va la forma de la bestia ha cambiado. Primero era Babilonia, después era el papado y después es el protestante. Entonces, lo que cambia es la forma, pero lo que no cambia es el concepto o la mentalidad de la bestia. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar esto. Y ahora lo que tenemos en nuestra realidad son los protestantes con esa mentalidad de la bestia. Si nosotros pudiésemos entender esa mentalidad, pudiésemos ver que los protestantes están haciendo al pueblo americano vivir en un periodo de los 1260 años de persecución, porque las comunidades LGTB de los negros o las mujeres o otras minorías como los inmigrantes, por ejemplo, ellos están siendo perseguidos. Entonces, por eso nosotros podemos ver la bestia en ellos, pero simplemente cambió su forma.
Y es interesante, ¿no? El quien persigue ahora o que predica desigualdad son las iglesias protestantes conservadoras, no es el papado. Al contrario, ¿no es cierto? El Papa está incorporando mujeres en posiciones de la iglesia como nunca hubo antes y está haciendo movimientos en favor de la igualdad. ¿No? Es otro índice para nosotros para comprender, ¿no? Donde vemos la entidad que impersona la bestia hoy en día. A mí me gusta mucho explicárselo a los niños, por ejemplo, con el ejemplo de que Satanás se tuvo que disfrazar, cambiar su forma para presentarse delante de Eva. Cambió su forma para presentarse delante de Cristo y así, para intentar que todos cayesen en el pecado. Entonces, para nosotros es lo mismo. No se va a volver a presentar tal como fue en el pasado, pero tenemos que reconocer sus características o el comportamiento de esta bestia para identificarla. ¿Sí? Una consulta. Está bueno, Está Muito muy bom bueno. isso. Nossa, Muy bueno. De hecho, creo como que hay símbolos que tienen varios significados. En caso, no acá en la bestia de Apocalipsis 7, que representa a los reinos, ¿no? Y la mujer es la iglesia que está, como dice, por encima del Estado. Y lo que quería saber era, es el primer dibujo, de verdad parece que no me fijé bien, pero que quizá me queda con esa duda. Cuando dibujan Nabucodonosor, la bestia y abajo la marca de la bestia, o sea, esa marca de la bestia, ¿a qué se refería? No, de verdad que no me fijé, porque lo otro sí es, digamos, lo que va a suceder, pero en este caso, esa marca de la bestia que está debajo de Nabucodonosor, ¿a qué se refería? En ese tiempo, en aquel tiempo, tú dices en el tiempo de Daniel, ¿ya? Sí. ¿O a qué te refieres? ¿Al dibujo o al significado? Sí, no, el dibujo. Lo que pasa es que me queda claro está toda imagen de la bestia y la marca de la bestia, sino que no entiendo la relación de la primera dibujo de la marca de la bestia, ¿no? ¿Tú dices este? El primero. Ahí está, ese es. No. El dibujito de la marca de la bestia, ¿no? O sea, Ok. Lo que pasa es que el hermano Marco hizo la imagen de Nabucodonosor, dibujó a Nabucodonosor y dibujó cómo la Biblia lo representa como un león, y ese es un león, pero no es la marca de la bestia, es simplemente una manera de representarlo. Pero es claro, No, hermano, es pero un león, ¿no? es lo de abajo lo que ahí está va. diciendo él. Ese. Sí, esa. Bueno, yo Eso. también no entendía, pero ya, esa parte, esa es la marca del león, La bestia, de la bestia, el león. pero representa que en ese momento, porque estamos hablando de lo literal, ¿no? Y, A eso que era literal, que era de hecho en su tiempo, ¿no es cierto? claro, ¿no? Sí, eso era lo que como yo había entendido su pregunta. ¿En qué consistía en el tiempo de Daniel 5, ¿no es cierto? Esa marca de la bestia. ¿Ya? Literalmente, ¿qué era en aquel tiempo? Solange. Era el hecho de El forzar. agacharse o arrodillarse frente a la estatua. Muy bien, era eso, el forzar a la gente a adorar algo que era en contra de su conciencia. No estoy de acuerdo. Tú tienes la bestia y la bestia te exige cosas. Y tú tienes que responder, porque hay de aquel que adore, dice la Biblia, ¿no? Etcétera. Entonces, tú tienes que responder. Y la respuesta era el someterse, postrarse. O no postrarse. Y a base de tu reacción, el rey te dio una marca. Y todo el pueblo recibió la marca de la vida. Mientras que los 3 recibieron la marca de la muerte.
el rey es siempre aquel que entrega la marca. ¿Tú dices no? Explique cómo. ¿Cómo? Explique cómo fue que Daniel o el pueblo recibió la marca del rey. Todos que se sometieron a la estatua recibieron una aprobación, un diploma, ¿no es cierto? Una marca. Todos los que hicieron lo que él quería fueron marcados con sus pensamientos, con sus ideales, con su deseo, con su religión, porque se postraron a esa religión, a esa figura, a esa estatua. Desde luego, entraron básicamente en su club, en su religión, hicieron lo que él quería y se hicieron partícipe de su idolatría. Y por eso reciben, eso es la marca que reciben. Assim como na Santa Inquisição, não é isso? De nuevo, É como na época do papado, da Santa Inquisição, que recebiam um papel, um documento, né? Que pertencia e que tal vez aceitava. es un buen ejemplo, ¿sí? Sí. ¿Solange tiene otra opinión? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque nosotros entendemos que la ley dominical es el adorar la imagen o la bestia. Entonces, y esto, el adorar la imagen y la bestia tiene que ver con lo que exactamente dijo la hermana Graciela, es el postrarse, porque para postrarse él tenía que haber violado su conciencia, cada persona. Y entonces esto fue lo que ellos no hicieron, entonces ellos no reciben la marca de la bestia, no reciben un certificado o un sello como tal. Eso es simplemente una analogía para explicarlo, pero no es no es esto, porque tenemos que entender que la ley dominical tiene que ver con la libertad de conciencia. Aquí en Y tu con una dibujo, prueba, aquí es una prueba, sí, aquí está la estatua, ¿no? El pueblo podía hacer dos cosas: o postrarse o quedar parado. Esta acción, esa reacción, tenía como resultado, en este caso, el sello, en este caso, la marca. ¿Quién da el sello? Dios. ¿Quién da la marca? La bestia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la marca? Es el resultado de tu acción. Pero Dios no te da la muerte porque te habías postrado. Es el rey que te dice, ahora eres mío. Pero la marca es lo que tú haces o lo que tú piensas, ¿sí? Pero ¿por qué tú lo pones aquí como al final, después de todo un proceso que tú has dicho? Eso es un proceso de lo que tú piensas y lo que tú haces. Sí, porque ellos no fueron probados solo esta vez, también estuvo después el decreto de Daniel 5, donde vemos que fue el mismo intento de una violación a los derechos a su libertad de conciencia. Y después entendemos que el pueblo de Dios fue curado de la idolatría al salir de Babilonia. Entonces nosotros tenemos que entender que el pueblo, que la ley dominical o la imagen de la bestia, el adorar, tiene que ver con la libertad de conciencia. Porque en ambas historias, tanto en Daniel 2 como en Daniel 3 como en Daniel 5, tiene que ver con el derecho a libertad de conciencia. Ahora, ¿cómo yo expreso mi libertad de conciencia? Si me postro o me mantengo de pie como usted lo ilustró, es diferente. Pero no entendí ahora, ¿qué dices tú es el sello o la marca? Es la marca que hubo en ese entonces era el postrarse, el doblegarse, porque para hacerlo tenía que uno violar o no su conciencia, digamos. Creo que estamos diciendo lo mismo. Creo que lo que pasa es que él lo toma como que nosotros estamos diciendo lo contrario y no, estamos diciendo lo mismo. O sea, la prueba fue esa, el si se obedecía o no se obedecía y obviamente
los que finalmente iban a morir son los que se arrodillaron, obviamente. Y los que quedaron en pie iban a recibir el sello. Claro, no era la marca del rey, recibían la marca de la bestia. Iban a ser los que iban a morir, no en el momento, sino al final. Ok. Yo estoy diciendo esto porque dice en versículo 9, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen. Eso no es la marca. Eso es el postrarse o el quedar parado. Entonces dice, y recibe una marca en su frente. Yo entiendo que eso es la consecuencia de la acción. Sí, o sea, estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que creo que tú lo estás enfocando con el resultado inmediato, que era obviamente que los que se postraban, que iban a recibir la marca de la bestia, iban a vivir en ese momento, pero en realidad estaban recibiendo la marca de la bestia e iban a morir, no en ese momento, sino al final de los tiempos. Y que los que no estaban recibiendo la marca de la bestia, o sea, los que no se inclinaban, podían morir en el momento, pero sin embargo eran los que iban a vivir al fin de los tiempos. Creo que ahí está la única diferencia que tenemos en la interpretación, o sea, simplemente estamos viendo dos momentos diferentes. Yo, bueno, esa parte yo entiendo lo que dijo Marco, es que por lo que va mi pregunta es, ¿qué hace la marca abajo de Nabucodonosor? Digamos, porque yo no entendía qué marca, o sea, tiene él, o sea, literal. Entonces, él menciona que es que si tú te postras a la imagen, tú estás obedeciendo a Nabucodonosor, estás siendo de Nabucodonosor, o siendo o dándole tu conciencia a Nabucodonosor, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces sí, eso es lo que estaba yo tratando de... Sí, yo creo que es Eso. así. Eso es lo que dije. Ok, Ya, entonces la entiendo. hermana Graciela resolvió el dilema. Muchas gracias, hermana Graciela. Pensaba en el No, hecho de de que nada. la estatua era una visión que Dios le había mostrado a Nabucodonosor. Y él, al hacer otra estatua, lo que está haciendo es también presentar una interpretación diferente a esta visión. Pero una visión que se encaja con un reino que dura para siempre, que es su reino. Entonces, al aceptar esa adoración, estás aceptando también la interpretación que él hace, la interpretación profética que él tiene. Por otro lado, pensaba en algo que Parminder había hablado, había dado el ejemplo de una cita que decía que el decreto dominical es como la prueba de fuego. Dice, y cuando uno recibe el molde, y el molde lo recibís antes, dice que una masa que uno la coloca antes en el recipiente y después va al horno a recibir la marca de fuego. Y ya ahí la marca ya queda. Después ya simplemente sale el pan como quedó. No sé cómo ves. Sí, recuerdo esa presentación. Muy bien, muchas gracias entonces por su apoyo, participación para resolver esas preguntas. Espero que tenemos más preguntas aquí para compartir y para resolver entre todos, ¿ok? Una Y última si pregunta, encuentran hermano algo, Marco. aportan la siguiente vez. Hermana Iris. Hermano, sí, yo preguntaba que cuál es en nuestro tiempo la bestia original. Yo pienso que tiene que ver su forma, tenemos que entender que su forma ha cambiado, pero la bestia original hoy la vemos a través del protestantismo.
No sé si todos están de acuerdo con esto. Sí, puede ser, sí. ¿Y la imagen entonces qué sería, hermana Solange, en nuestro tiempo? Una mentalidad protestante, segregacionista, opresora y Sexista. sexista, homofóbica. ¿Y la marca? Lo que tú vas a decidir. Al final, el sello de la marca tiene que ver con una decisión que tú vas a tomar. Si tú te vas a quedar con esa mentalidad protestante que vemos hoy en día, o vas a estar dispuesto a ser reformado por la voluntad de Dios y la imagen de Dios en tu mente, porque el sello de Dios necesita ser dado en la mente y tiene que ser dado en la mente, o sea, en la frente, ¿no? Como símbolo de la mente. ¿Están todos de acuerdo entonces? Hermano Mati, ¿tú también estás de acuerdo? Matías Baco. Baco. No sé, tengo mis dudas. Estoy seguro. Que me gustaría que quede claro para todos. Ya, yo Porque creo ya que yo lo tomaría de ustedes y ya ese sería mi patrón, mi modelo. Creo que queda claro que todavía es un tema no totalmente concluso para todos nosotros. Okay. Y la idea tampoco es que yo diga así es. O tampoco la idea es que yo digo, hermana Tess dijo que así es. ¿Ya? Entonces, si esto sigue siendo así una duda, eso no es mal, pero deberíamos ahora esforzarnos. Tenemos ahora una semana hasta la próxima reunión y investiguemos. Ya. Hay mucho material ahí y a ver a qué conclusiones llegamos. Me parece una buena motivación. Amén. ¿Qué le parece, hermana Iris? Súper. Ok. Qué buena la idea. No, quería saber qué piensa el movimiento de esos tres puntos. Perfecto. Estamos en esa dispensación, entonces tenemos que tenerlo claro. Sin duda. Muchísimas gracias. Estuvo muy bueno. Ok, hermanos, cerramos aquí entonces. Hermano Matías Blackwood, ¿quiere orar para nosotros? Bueno, vamos a orar. Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento de estudio. Gracias también, Señor, por este sábado que nos has permitido vivir. Gracias también, Señor, por las verdades que nos estás dando, que nos permites reflexionar. Reconocemos, Señor, que hay cosas que nos faltan, pero también reconocemos que de a poco estamos teniendo una idea más clara acerca de la realidad en la que vivimos y los eventos que están sucediendo frente a nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, ayúdanos a aceptar lo que venga. Pedimos, Señor, tu bendición también en nuestras vidas, en esta semana. Que nos ayude, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Queremos ser fieles y a mantenernos firmes en este mensaje tan maravilloso. Querido Señor, agradecidos, hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.